El caso práctico perteneciente a la asignatura de habilidades sociales es el siguiente. Pon un ejemplo que hayas experimentado y que pueda enmarcarse en cada una de las técnicas asertivas que se exponen a continuación. En cualquier caso, de no haberlo vivido, invéntalo. A continuación se expondrán ejemplos de cada una de ellas para facilitar su comprensión. En el módulo de habilidades sociales se han expuesto cada una de las mismas a nivel teórico. Sin embargo, para contextualizar la práctica se hará un breve resumen que nos permita su mejor comprensión. Las habilidades sociales son conductas aprendidas, que tienen componentes motores, emocionales y afectivos, cognitivos y comunicativos. Se ponen en marcha ante situaciones concretas y en contextos interpersonales de relación entre personas. Las habilidades sociales son fundamentales, como educadores infantiles, a la hora de comunicarse con las familias. Durante las conversaciones pueden tener lugar determinados conflictos que, si contamos con un entrenamiento en habilidades sociales adecuado, podremos solventar airosos. Tal y como se estudió en el módulo teórico, este entrenamiento en habilidades sociales permite desarrollar determinadas capacidades: expresar los propios sentimientos sin ofender a los demás, defender los propios derechos respetando los ajenos, tener un buen concepto de uno mismo, ser educado y respetuoso con los demás, prestar atención a los diferentes puntos de vista a pesar de no compartirlos y exponer nuestra propia opinión. Además, también se han estudiado diferentes estilos de afrontamiento: el estilo pasivo, el agresivo, el pasivo-agresivo y el asertivo. A lo largo de la práctica nos vamos a centrar en un estilo asertivo de afrontamiento, que cuenta con las siguientes características. No trata de ganar a toda costa. Es capaz de expresar con claridad lo que piensa, lo que siente o lo que quiere. Tiene en cuenta los deseos de los demás. Toma decisiones, pero no obliga a los demás a elegir lo mismo que él. Se comunica con los demás de forma honesta y directa. Decimos no sin sentirnos culpables. Aceptamos cumplidos sin sentirnos incómodos. Un ejemplo de falta de asertividad sería el siguiente: si digo cómo me siento realmente, no les voy a gustar y eso sería terrible. Mi opinión no es lo suficientemente importante como para decirla aquí. Ahora que me he ofrecido voluntario, no les voy a decir que no. Las consecuencias de este tipo de comportamiento llevan a una baja seguridad y poca confianza en uno mismo. En estos casos existen creencias perturbadoras que solemos tener en algún momento determinado. Para que se entienda mejor, se exponen los siguientes ejemplos. Debería ayudar a todos los que lo necesitan o me lo piden. Renunciar es la mejor estrategia para no pasarlo mal. Es terrible cometer errores. Si me critican es que he cometido un error. Las personas deberían actuar como yo lo deseo. Antes de tomar una decisión debo estar totalmente seguro. Existe solo una solución perfecta, ideal para cada problema. Debería hacer todo mejor que los demás. Soy inferior a los demás. Y es que como personas tenemos derechos básicos, y son los siguientes: a decir no, a pedir lo que deseo teniendo en cuenta que el otro tiene derecho a negarse a ello, a elegir no involucrarme en los problemas de los demás, a tener derechos, a ser respetado, a poder cambiar de opinión, a no complacer a todo el mundo y a cometer errores y a no entender o saber algo. A continuación se expondrán varias técnicas asertivas básicas. Ponlas en práctica. Técnica del disco rayado. Consiste en repetir el mensaje que deseamos comunicar tantas veces como sea necesario, hasta que el otro nos escuche. ¿Cuándo podemos utilizarlo? Cuando queremos negarnos a alguna petición y en interacciones con personas con las que tenemos poca relación. Ejemplo de la técnica de disco rayado. Deberías hacerlo como te he dicho yo. Pero yo prefiero hacerlo de esta otra forma. Insisto que deberías hacerlo como te lo expliqué ayer. Como te he dicho, prefiero hacerlo así. ¿No ves que es mejor de la manera que se ha hecho siempre? Ya sé que prefieres hacerlo así, sin embargo yo prefiero hacerlo de la otra manera. Técnica de devolver la pelota. Consiste en cuando reconocemos qué tanto de cierto puede tener el punto de vista de las otras personas, pero nosotros nos mantenemos en nuestra postura. ¿Cuándo podemos utilizarlo? También con personas con las que tenemos una relación más estrecha. Ejemplo de devolver la pelota. La ropa no se tiende de esa forma. Quizás tengas razón, pero yo creo que así se seca mejor y tiene menos arrugas. Técnica: disipar la cortina de humo. Pregunta una y otra vez lo que el otro quiere, pidiendo detalles si la información que nos da es poco precisa, con el fin de tener toda la información posible para facilitar la toma de decisiones. ¿Cuándo podemos emplearlo? Cuando no tenemos claro lo que va a suponer decir que sí. Un ejemplo de la técnica disipar la cortina de humo es el siguiente. Mañana irás tú a la reunión. ¿Dónde es la reunión? ¿A qué hora debo estar allí? ¿Será informal o formal? ¿Quién va a ir? ¿Cuál es el tema que se va a tratar? Técnica: pedir tiempo muerto.
Se trata de transmitir a la otra persona que nos gustaría tener algo más de tiempo para pensar sobre aquello que nos propone antes de tomar una decisión. ¿Cuándo podemos utilizarla? Se puede emplear después de la técnica de la cortina de humo que hemos visto anteriormente. Un ejemplo de la técnica pedir tiempo muerto. Vamos a proponer que te asciendan en tu puesto de trabajo. Te lo agradezco, la verdad, pero antes de tomar una decisión me gustaría consultarlo y pensarlo un poco. Técnica de decir lo que sientes. Expresar cómo nos sentimos a nuestro interlocutor. ¿Cuándo podemos utilizarlo? Podemos emplearla cuando alguien ha hecho algo que nos molesta. Un ejemplo de la técnica de decir lo que sientes es el siguiente. Nunca me tienes en cuenta. Siento mucho que pienses así, no ha sido mi intención y por mi parte sigo apreciándote mucho aunque no siempre puedas acompañarme. Técnica llegar a un acuerdo viable. Cuando hay dos posturas contradictorias, ¿cuándo podemos utilizarla? Cuando hay conflicto entre dos personas que no logran ponerse de acuerdo. Un ejemplo de la técnica llegar a un acuerdo viable. Todos mis amigos salen hasta más tarde que yo. Quizás sea así, pero nosotros pensamos que ya te damos tiempo suficiente para que te diviertas. Pero mejor va a tener que marcharme cuando mejor lo estoy pasando. Bien, ¿hasta qué hora consideras que sería adecuado que te dejásemos salir? Pues hasta las 3 de la mañana. Vale, podemos dejarte salir hasta las 2, siempre y cuando a la 1 nos llames por teléfono o nos envíes un mensaje. Estaremos preocupados si no nos avisas. Técnica, afrontar críticas. Escuchar las críticas que nos hacen sin impacientarnos o enfadarnos, y tampoco interrumpiendo al interlocutor que nos está exponiendo su crítica. ¿Cuándo podemos utilizarlo? Pues ante críticas que nos hagan los demás. Un ejemplo de la técnica de afrontar críticas es el siguiente. Llevo una semana comprobando tu hora de llegada y siempre llegas casi 20 minutos tarde. Tienes razón, esta semana pasada me costó muchísimo levantarme, estaba muy cansado. Intentaré que no vuelva a ocurrir. Técnica de solicitar información negativa. Ante una crítica le preguntamos a qué se refiere exactamente, qué es lo que quiere decir. ¿Cuándo podemos utilizarla? Cuando las críticas son muy vagas y muy generales. Ejemplo de solicitar información negativa. Así no puedes ir por la vida, ¿qué actitud es esa? ¿Qué tiene de malo mi actitud? Técnica solicitar información positiva. Le preguntamos al otro si hay algo de lo que hemos hecho que le haya gustado. ¿Cuándo podemos utilizarlo? Cuando quieren obligarnos a hacer algo que no deseamos, al hacernos sentir culpables, etc. Ejemplo de solicitar información positiva. No tratas bien a tus compañeros, no traes los deberes hechos, tienes discusiones con casi todo el mundo. ¿Puedes decirme algo positivo? Técnica hacer críticas. También denominada la técnica del bocata. Ser específico en aquello que criticamos. Primero se emplearán mensajes en primera persona y expondremos los comentarios positivos, y más tarde los negativos, de ahí el nombre de bocata. ¿Cuándo podemos utilizarlo? Cuando queramos exponer nuestra crítica. Un ejemplo de la técnica hacer críticas. Mira cómo he redactado este trabajo, ¿qué te parece? La verdad es que en general el contenido está bien, me gusta cómo lo has redactado y cómo has incluido las distintas imágenes. Sin embargo, me gustaría darte algunas indicaciones para poder mejorarlo. Por ejemplo, pon el número de páginas, actualiza las referencias bibliográficas o añade alguna tabla más a los textos. Creo que con este tipo de cambios el trabajo quedará mucho mejor. Técnica abordar el enfado. No prestaremos atención a la otra persona porque nos daremos cuenta de que esa persona está enfadada. Manteniendo el contacto ocular, expresaremos abiertamente que nos damos cuenta de su enfado y que nos gustaría abordar de nuevo el problema cuando ya se haya calmado. ¿Cuándo podemos utilizarlo? Cuando alguien está muy enfadado con nosotros. Un ejemplo de la técnica de abordar el enfado. Llegas tarde otra vez, no tienes respeto por los demás, me has defraudado muchísimo. Entiendo que te haya molestado que haya tardado. Si quieres te cuento qué ha pasado o esperamos a que te tranquilices para poder explicarte qué es lo que me ha ocurrido. Técnica de expresar molestia o disgusto. Tenemos derecho a expresar nuestros sentimientos de forma adecuada, sin humillar a la otra persona. ¿Cuándo podemos utilizarlo? Cuando nos sentimos molestos por algo con esa persona y queremos que se dé cuenta de que su conducta nos ha molestado. Un ejemplo de la técnica de expresar molestia o disgusto es el siguiente. Estás siendo injusto conmigo. Me parece bien que me digas lo que piensas, pero lo que me molesta es que lo hagas sin explicarme por qué. Deberías pensar las cosas que dices antes de decirlas, porque me haces daño. ¿Puedes poner un ejemplo de alguna situación que hayas vivido y enmarcarla en alguna de estas técnicas? Aquí termina el ejercicio práctico que pertenece al tema de habilidades sociales. Pon un ejemplo que hayas experimentado y que pueda enmarcarse en cada una de las técnicas asertivas que se exponen a continuación.